ver tu análisis de cara a la economía del futuro. Parece que algunos pasos hemos dado con el ministro Massa. Bueno, en realidad, y fíjate vos que la presentación del presupuesto nacional ante el Congreso ratifica, por supuesto, la visión de que el gobierno argentino quiere cumplir a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como hemos planteado otras veces, Miguel, hay gente que dice, no, bueno, este gobierno no tiene un plan económico, no sabe dónde va. En realidad hay un plan, y ese plan es el acuerdo con el Fondo Monetario, que incluye tanto una política monetaria, una política fiscal, una política en todos los aspectos, digamos, y que es un plan a 3 años. Ahora, la pregunta del millón, y el presupuesto obviamente que se presentó en el Congreso para su tratamiento, está en línea con lo que dice el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, el tema es, ¿y qué pasa después? Porque en realidad también hay que plantearse cuál es la mirada de largo plazo en una sociedad que por supuesto es muy escéptica, ¿no es cierto? Y pensemos que frente a todo lo que ha pasado, Miguel, hay, yo diría, amplios segmentos de la sociedad que piensan que el país es inviable, que no va a ningún lado, que la Argentina no tiene futuro. Yo particularmente no comparto esa visión y creo que precisamente el acuerdo con el Fondo Monetario plantea una hoja de ruta de la Argentina también hacia los próximos años, no solo por una cuestión de lo que la Argentina necesita, sino lo que necesitan los acreedores para poder cobrar. Y en realidad los acreedores para poder cobrar, donde está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Club de París, etcétera, etcétera, porque hacen cola, en realidad, todos los acreedores de la Argentina, quieren y requieren que la Argentina sea un generador de divisas en los próximos años, para poder pagar sus deudas. Y eso implica necesariamente plantear el dinamismo de determinados sectores productivos de cara hacia el futuro. Yo digo, qué lástima que el atentado hacia la vicepresidenta fue un día después de un punto clave, digamos, de cómo se está viendo el futuro de la Argentina, porque el día jueves, el día anterior al atentado a Cristina Fernández, YPF cerró un acuerdo con Petronas, la tercera empresa de gas más importante del mundo, una empresa de Malasia, para un acuerdo para el desarrollo de Vaca Muerta en términos gasíferos. Algo que tal vez alguna vez hablamos, Miguel. Sí, sí. En términos de hacia dónde va la Argentina, hacia los próximos años, cuáles son los sectores que van a dinamizar las exportaciones. El acuerdo con Petronas es un acuerdo para hacer el gasoducto entre Vaca Muerta y el puerto de Bahía Blanca, y hacer en el puerto de Bahía Blanca una gran empresa que transforme ese gas en gas licuado, como tiene Qatar, para enviarlo al mundo. Y por la propia empresa de Malasia, el presupuesto es que ese proyecto va a generar exportaciones por $20.000 millones por año durante 30 años. Y alguien dirá, no, pero eso no se va a hacer porque somos tan torpes. Es que ahí está el tema, Carlos, está ese escepticismo que bien marcaste al comienzo de tu análisis, está muy impregnado en la sociedad argentina, y lo de Vaca Muerta también fue globos de ensayo. ¿Por qué ahora sí lo van a hacer? ¿Por qué ahora tenemos que confiar? Miguel. ¿Y sabes por qué pienso que eso va a funcionar? Porque está planteado desde necesidades que son externas a la Argentina. Es decir, ese gas que va a ser procesado para exportación en Bahía Blanca, en realidad es el gas que necesita Europa para reemplazar el gas de Rusia. Y por eso estoy convencido que eso se va a hacer. Porque en realidad la decisión de hacerlo la están tomando por arriba de nosotros. Ah, bien. Bien. O sea, se está tomando una decisión en base a los intereses internacionales que no pueden evitar a la Argentina. Algo así. Esa es la lectura, Miguel. Perdóname. Bueno, si vos te reacomodás la garganta, que te está jugando una mala pasada, vamos a tratar de insertar o enmarcar este comentario que estás haciendo. Bien, a ver si podemos, Carlos. Sí, creo que parte básicamente de ese análisis. Sí. La visión de que tanto el sector minero como el sector energético van a tener en los próximos años en la Argentina un desarrollo muy importante. En gran medida impulsado por capitales externos. En el sector minero no cabe ninguna duda. Estamos viendo fuertes inversiones, no ahora. La venimos viendo desde hace 2 o 3 años atrás y empiezan ya a generar una maduración importante. Y Miguel, si cualquiera de nosotros hoy se va a San Juan
y mira lo que está pasando en la provincia, uno diría casi que hay desocupación cero en San Juan. Y uno ve un proceso muy fuerte de desarrollo productivo. A mí no me cabe ninguna duda, te diría a esta altura, que la Argentina se va a transformar en los próximos años en un país minero y en un país con exportaciones muy fuertes de energía. Bien. En gran medida con capitales externos, sí o sí, está claro que va a ser así. Pero hay un proceso de cambio en la matriz productiva y yo te diría de transformación de los sectores más dinámicos, con destino a exportación. Y eso obviamente va a generar cambios muy profundos en la economía argentina de cara a los próximos años, casi también diríamos ecologistas abstenerse, ¿no? Ah, bien. Ecologistas abstenerse, sí, porque estaba pensando en la minería en San Juan, que estás diciendo, y muchos otros proyectos relativos al litio, que digo, por ahí los ambientalistas no lo miran con mucha simpatía. Con ninguna simpatía, pero me parece que el juego de intereses que está planteado desde las necesidades, te diría, internacionales, va a marcar la cancha en este punto, ¿no? Bueno, igual, si el Fondo Monetario Internacional es nuestra ruta del programa económico, ya estamos internacionalizados. Bueno, sí, claro. Por supuesto que sí, pero además, esto que estamos diciendo de la energía y de la minería, sí, que se están desarrollando y se van a seguir desarrollando, está escrito también en el acuerdo con el Fondo Monetario. Está bien. Este es el tema. Porque no es que es una suposición, una hipótesis que uno tiene porque se le ocurre, sino que está escrito en los documentos. Está bien. Muchos trenes han pasado en la Argentina y siempre lo hemos quedado ni siquiera pisamos el último vagón. Lo vimos pasar a los trenes, como oportunidades hablo, ¿no? De la falta de nada más y nada menos que de energía que genera inflación en toda Europa. Es un tren importante, Carlos, y cambiaremos la matriz, seremos capaces de pisar aunque sea el último vagón. Yo creo que sí, y vuelvo sobre este punto. ¿Por qué creo que todos estos proyectos se van a llevar adelante? Porque los están decidiendo intereses internacionales por encima del gobierno argentino. Sí. Y pensemos en esto, Miguel. El mundo necesitó en la segunda mitad del siglo XIX que la Argentina se transformara en un gran productor y exportador de materias primas. Y se hizo. Y la inversión es ¿quiénes hicieron los ferrocarriles, los puertos? Sí, los ingleses, sí. Entonces, estamos mirando la misma película, Miguel. Bueno, el tema es, Carlos, si deciden los de afuera, deciden los capitales internacionales, porque no hay otra, y nosotros quedamos... ¿Y después qué nos dan? ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Seremos capaces de sentar base y decir, bueno, está bien, la necesidad es de ustedes y la materia prima la tenemos nosotros, pero ¿qué nos dejan? ¿Con qué entidad política y fortaleza política firmamos para que nos quede a nosotros bienestar para el pueblo? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar, porque en realidad te diría, si miramos el tema de energía en gas, la exportación va a estar en manos de YPF y Petronas. Pero YPF va a jugar un rol importante, el 50%. O sea, es una empresa estatal argentina. Ahí andaríamos bien. En el caso de la minería no hay una sola empresa argentina. Claro. Son empresas australianas, canadienses, chinas, norteamericanas, etcétera, digamos. En realidad, en la historia del proceso de todos estos últimos años y el desarrollo que estamos viendo en la minería, no hay ninguna empresa de capital argentino operando con la escala y la tecnología que corresponde para este tipo de negocios. Bueno, habrá que encontrar la fórmula de que nos rinda más. Ese es el tema, ¿no, Carlos? Sí, que no estemos solamente para el delivery de las empanadas y de la sí, mina, ¿no es cierto? Y sí, porque si no, pasan, las vemos pasar de nuevo. Por supuesto. Bueno. Pero lo que sí está claro es que hay un proceso que está en marcha en términos de cómo se van a desarrollar determinados negocios en la Argentina en los próximos años, bajo una matriz productiva distinta de la que habitualmente hemos estado viendo, y donde el sector minero y el sector, digamos, energético va a jugar un rol cada vez más relevante. Carlos, ¿cuánta sustentabilidad tiene las acciones que hace el ministro Massa en materia de economía, que está ya un argumento por acá, otro argumento para allá, va encontrando, pero la va llevando despacito para adelante? ¿Cuánta sustentabilidad le ves a esto? Yo creo que está encauzando la situación, por supuesto en un marco de mucha fragilidad, pero creo que va acomodando el desempeño de las variables, aunque por supuesto lo hemos dicho tantas veces, Miguel, la inflación en la Argentina no puede bajar de la noche a la mañana, no va a ocurrir,
va a seguir siendo alta, y por supuesto que en ese contexto además la economía argentina ya está entrando en un proceso de enfriamiento, que ojalá, esperemos, no termine en una recesión abierta, y eso es parte de lo que también está acordado con el Fondo Monetario. Y fíjate vos que el envío del presupuesto nacional al Congreso para el año que viene establece un aumento de la actividad económica de solo el 2%. Dicho en el presupuesto. Sí, sí. De tal manera que hay una lectura, obviamente, de que la economía argentina, de cara a los próximos meses y el año que viene, no va a estar viviendo ninguna situación eufórica, ¿no es cierto? Sí, Carlos. No cabe ninguna discusión que va a ser así. Y por supuesto, fíjate vos que el presupuesto del año que viene también plantea una hipótesis de inflación del 60%. Claro. La mayor parte de las consultoras habla del 70%. Es decir, ¿sería una inflación menor que la de este año? Sí. Y hay argumentos para pensar que efectivamente la inflación va a bajar, pero no hasta situarse donde la mayor parte de la sociedad le gustaría ver la inflación, ¿no? Hemos charlado otras veces, Miguel, la inflación en la Argentina va a seguir siendo alta durante mucho más tiempo del que nos gustaría. Con esa variable ya definida, que va a seguir siendo alta, inflación alta, las tasas de interés oficiales que las va levantando el Banco Central, con dólares que parece uno para la soja, otro para Qatar, otro dólar, ese escenario, ¿cómo debemos entenderlo y esperar? Bueno, es desgraciadamente la situación de un país con una inmensa fragilidad, ¿no es cierto? Y como decimos, la decisión, por ejemplo, de ir por ese dólar especial para la soja durante el mes de septiembre, que yo estoy seguro no va a persistir después, pero que ha generado un montón de distorsiones. En realidad, el gobierno argentino hoy no está en posición de tomar una medida de política económica, elegir entre medidas de política económica diciendo, esta es buena y esta es mala. Todas las opciones son malas. En realidad, el gobierno tiene que elegir la menos mala. La menos mala. Desgraciadamente, la situación es esta, Miguel. No caben opciones para otra cosa. Y fíjate vos que cuando uno mira el escenario y dice, bueno, el gobierno argentino tomando este marco de decisiones, eligiendo la menos mala de las decisiones, a la oposición política no se le cae una idea. No, nadie. Y no se le cae una idea, Miguel, porque no existe. No existen ideas. Se me están, no existen diciendo... más que ideas, no existe mucho margen de maniobra. No existen, Carlos, herramientas como para dejar de elegir la menos mala. Bueno, es que no caben más opciones que ir por la menos mala, digamos. Porque si vos me dijeras, bueno, tenemos problemas sociales, tenemos inmensos problemas sociales, tenemos inflación, tenemos compromisos de pago de deuda que son inmensos, tenemos déficit fiscal, nos ponemos a enumerar todos los problemas que tiene la Argentina en este contexto, obviamente, y la verdad que es para ser dulce. Ahora, en este punto, en realidad, desgraciadamente, no tenemos muchas opciones de decir, bueno, yo quiero bajar la inflación fuertemente, y vas a generar más recesión, tenés que buscar el equilibrio entre la inflación y el nivel de actividad económica. Entonces, no hay opción de decir, no, yo quiero, tantas veces lo hemos hablado, Miguel, alguien que viene, un político que viene y te dice, no, tenés que bajar la inflación y generar más empleo y más actividad productiva simultáneamente. Fácil. No existe eso. El hombre de a pie, nosotros, vos mismo, nos conviene, por ahí nos hace falta algo, cambiar el auto, una heladera, nos tenemos que comprar algo porque no lo tenemos y tenemos que seguir funcionando. ¿Se puede endeudar hoy? Bueno, las tasas de interés, ¿te acordás que empezamos a decirlo en febrero-marzo? ¿Te acordás, Miguel? Apenas se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, estaba explícito en el acuerdo el aumento de las tasas de interés en el sistema financiero. Tasas de interés que se tienen que situar en términos efectivos por encima de la inflación. Algo que ya está empezando a ocurrir. Las tasas de interés de aquí en adelante, en la foto y en la película, van a doler mucho. Y la gente tiene que ser muy cuidadosa con respecto a las tasas de interés que van a estar implícitas en las tarjetas de crédito, para los empresarios, por supuesto, en el descubierto en la cuenta corriente, en el canje de cheques. La Argentina de tasas de interés negativas, que tuvimos en los 2 primeros años de este gobierno, son parte de una foto que ya no existe. De tal manera que la gente tiene que medir muy cuidadosamente sus decisiones. Ahí está. La película que hay por delante, no solo en estos meses, también para el año que viene, por supuesto, es de tasas de interés positivas, muy duras, en todo el sistema financiero argentino. Ni hablemos del sistema extrabancario, de locura. Carlos, un lindo análisis de este lunes. Muchas gracias una vez más desde tu consultora. Muy atento. Chao, Miguel, buenos días. Licenciado Carlos Sellaro.